Hola, ¿qué tal? Gracias por ver esta presentación. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, de acuerdo a la hora en la que estés viendo dicha presentación. Vamos a hablar ahora de evaluación. Un poco de evaluación, trataremos de ser breve. Es un tema pues que se presta mucho, tiene mucha tela de donde cortar. Este, específicamente pues en el aula, ¿no? Pero vamos a obviar algunas cosas y a profundizar en otras. Bien, según García Ramos, la evolución es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objeto de valorarlos primero y sobre dicha valoración tomar decisiones. Hay una evaluación formativa. La evaluación formativa nos ayuda a tomar esas decisiones. Pero si nos regresamos un poquito en los tiempos, hay una evaluación diagnóstica. Y esa evaluación nos lleva a encontrar cuáles son las condiciones del estudiante para con las metas que queremos lograr, para poder alcanzar los aprendizajes esperados. Bien, entonces la evaluación debe de ayudarnos a recoger esa información e identificar las áreas de oportunidad para poder poseerlas y hacer las estrategias necesarias, tal como lo dice García Ramos, tomar decisiones. Otra definición recuperada del plan de estudios: la evaluación es un proceso que busca información para la valoración y la toma de decisiones inmediata. Se centra en un fenómeno particular, no pretende generalizar a otras situaciones. Es decir, la evaluación como tal, ahí mismo lo dice, es un proceso. Y ese proceso, tal como lo mencionamos anteriormente, pues analiza la información obtenida para poder centrarnos en un fenómeno particular. ¿Qué fenómeno en particular? ¿Algún estudiante? ¿Alguna asignatura? Etcétera, ¿no? La necesidad en particular que vamos a atacar y que vamos a remediar de alguna forma, y no únicamente quedar en una evaluación sumativa en donde se da un número como tal. Según su finalidad entonces y su función, pues la evaluación tiene una función formativa y se utiliza como una estrategia de mejora. Y obviamente esa mejora ayuda a, como ya lo hemos dicho, a poder alcanzar las metas u objetivos. Esta evaluación formativa o procesual, pues obviamente ayuda a que los estudiantes en el proceso puedan adquirir mejor los aprendizajes. Es una evaluación continua, es una forma en la cual podemos ir llevando a los estudiantes hacia los aprendizajes que queremos que logren. Tiene la evaluación también una función sumativa. Obviamente esa función sumativa puede ser la suma de todo lo hecho en la formativa para poder dar un número. Se puede aplicar un producto final, tal como lo menciona la diapositiva, procesos terminados, valorables. Esta evaluación ajusta o mejora el objeto de evaluación, sino simplemente determina su valía en función del empleo que se desea hacer del mismo. En sí específicamente se da un número y ya, pero no es y ya. Hubo algo detrás, hubo una cuestión formativa, una cuestión en la cual se estuvo trabajando en el salón, se estuvieron registrando logros, se estuvieron detectando oportunidades y en ese aspecto pues la valoración de todo esto es importante. Si hay una calificación baja, el tomarla de ahí para poder partir y hacer mejores estrategias para el siguiente periodo escolar, siguiente ciclo, siguiente bimestre, etcétera, ¿no? Para llegar de mejor manera a los aprendizajes esperados. Según los agentes, la evaluación puede ser interna y pues es aquella que se lleva a cabo y promovida por los propios integrantes de un centro o de un programa educativo. Específicamente, pues la evaluación que realizamos nosotros en el salón de clases es una evaluación interna. La evaluación que realiza el directivo, etcétera, todos los que trabajan en ese centro de trabajo es evaluación interna.
tal como lo menciona ahí, la interna, dice la interna puede ser, pero tanto la interna como la externa. Puede ser autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. A excepción se pensaría que la autoevaluación no puede ser externa, pero al ser compartido a otros centros escolares, lo que se realiza en el proceso de autoevaluación puede tener tintes de externo. ¿A qué voy con esto? Para no generar una confusión. Cuando se realiza una evaluación por parte de alguna institución, por ejemplo las normales, que puede ser el CIES, se realiza un proceso de autoevaluación y se manda el documento a dicha institución para que vengan evaluadores externos y valoren mi escuela. Se está tomando procesos de autoevaluación, de coevaluación y de heteroevaluación en uno mismo, ¿no? Y es externa. La heteroevaluación evalúa una actividad, objeto o producto. En ese aspecto, los evaluadores son distintos a las personas evaluadas, desde el consejo escolar, o el profesor a sus alumnos, o en el mismo consejo técnico cuando se valoran algunas cuestiones. La coevaluación es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente entre los alumnos, el hecho de hacer algún intercambio de libretas, hacer algún intercambio de ejercicios para realizar una revisión, ¿no? Y bueno, definiendo otra vez, ya dijimos la interna y no hemos dicho la definición de la externa, sea cuando agentes no integrantes de un centro escolar, obviamente no pertenecientes a esa misma escuela, van a evaluar el programa o la escuela. Estos evaluadores pueden ser inspectores, miembros de administración, investigadores, equipos, etcétera, ¿no? Tal como ya mencionamos el ejemplo anterior de la evaluación de las normales. Según el momento de la aplicación, la evaluación puede ser inicial, por lo general en el sistema mexicano la inicial es también la diagnóstica, en el cual se plantea un examen para saber, como dicen, cómo vienen los alumnos, ¿no? Pero un diagnóstico no necesariamente tiene que ser al inicio del ciclo escolar, se puede plantear al inicio de un proyecto, al inicio de un bimestre, dependiendo, ¿no? El saber cómo vienen los estudiantes, y eso ya dependerá del trabajo de cada uno de nosotros. La evaluación inicial es de la implantación de un programa educativo. El funcionamiento de una institución escolar consiste en recogida de datos y es imprescindible para iniciar cualquier cambio. Ahí dice cualquier cambio, no necesariamente tiene que ser al inicio del ciclo, ¿verdad? La evaluación procesual o formativa es sinónimo. La valoración a través de la recogida continua y sistemática de datos del funcionamiento de un centro, un programa educativo, el proceso de aprendizaje, eficacia del maestro, etcétera, a lo largo de un periodo, y es de gran importancia para llegar a esa concepción formativa de la evaluación, porque la evaluación procesual, la evaluación formativa, ayuda a tomar las mejores decisiones para poder mejorar, estando sobre la marcha, poder mejorar, ir innovando, ir adquiriendo diferentes herramientas para poder innovar en la práctica. La evaluación final o sumativa es esa recogida y valoración de unos datos al finalizar un periodo de tiempo previsto para un aprendizaje bimestre, ciclo escolar, etcétera, ¿no? Esa es la final o la sumativa. Entonces, uno de los compromisos que tenemos nosotros es evaluar desde el enfoque formativo, y al evaluar desde el enfoque formativo, pues podemos reflexionar cómo es nuestra práctica, cómo aprenden los niños o los adolescentes, y de qué manera podemos fortalecer el logro educativo para valorar los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Puede retroalimentar a los alumnos, retroalimentarnos nosotros y recibir retroalimentación para reflexionar sobre la práctica, hacer reflexionar a los estudiantes. Esto es, perdón la insistencia, un proceso reflexivo. Esto, al tener centros escolares con proceso reflexivo, estamos atendiendo en situaciones en las cuales podemos aprender del error, podemos generar situaciones en las que vamos a crecer y nos vamos a evaluar sin temor. Recordemos entonces, la evaluación diagnóstica permite conocer los saberes previos. Con frecuencia, como lo mencionamos, se aplica al inicio del ciclo escolar. Sin embargo, también puede usarse al inicio de cada bloque o cada situación, secuencia, etcétera, como ya lo habíamos mencionado, de acuerdo a lo que tú realices en los ajustes en la planeación. Entonces, la evaluación formativa también posibilita la valoración de los avances de los estudiantes durante el proceso. Con este tipo de evaluación se identifican los aprendizajes que se necesitan reforzar.
como ya lo mencionamos, el poder ajustar las estrategias para poder brindar los apoyos, el estar todo al pendiente de qué manera vas a apoyar a tus estudiantes para poder llegar a los aprendizajes esperados. Recordando también, la evaluación sumativa posibilita tomar decisiones si acredita o no un estudiante, y en la educación básica pues obviamente se utiliza al terminar un periodo de corte en particular. Hay diferentes técnicas e instrumentos de evaluación en las cuales pues obviamente debemos de tomarlos en cuenta para saber de qué manera aprenden los estudiantes, cuáles son sus ritmos, cuáles son sus estilos, de qué manera los motiva, tienen interés o no, o pueden constituirse en una barrera, por lo que es necesario revisar cada uno de esos enfoques, ¿no? En sí la evaluación genera procesos metacognitivos. Esos procesos metacognitivos hace que el estudiante sea consciente de cuál es la mejor manera en la que él puede aprender y poder mejorar su rendimiento para enfrentar esas situaciones en las cuales se encuentra. Hace al alumno consciente, repito, consciente de cuáles son sus competencias y cuáles son sus limitaciones, y de esa manera puede regular. No al simple hecho de ser consciente de sus limitaciones o competencias, sobre todo limitaciones de hacer que digan que no pueden, sino en ese aspecto buscar las herramientas, las estrategias para que adquiera las competencias para solucionar alguna situación en particular. De esa forma nosotros podemos monitorear ese desempeño y estimar los resultados en las acciones que realice el estudiante. Las estrategias de evaluación por el tipo de instrumento que utilizan pueden tener las siguientes finalidades: estimular la autonomía, monitorear el avance de interferencia, comprobar o corroborar el nivel de comprensión, identificar las necesidades. El proceso de evaluación ayuda y es el estrella para poder estimular la autonomía de los estudiantes y no hacerlos dependientes de algo, sino estar acorde a cuál es la manera en la que ellos pueden aprender para hacerlos autónomos. Bien, aquí terminamos la presentación. En posteriores intervenciones vamos a hablar de las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Esta es una tabla tomada de un documento realizado por la Secretaría de Educación Pública en México, en el cual podemos ir viendo cuáles son las técnicas y los instrumentos de evaluación. Insisto, esto lo veremos en aportaciones más adelante, esperando contar con tu participación. Muchas gracias por la atención prestada.